El rugido ensordecedor de un helicóptero armado rompía el aire sobre las calles polvorientas de Navolato, Sinaloa. Su resonancia era un eco imponente que reverberaba en cada rincón, envolviendo el ambiente en una atmósfera digna de una escena de acción. A poca distancia, un convoy vinculado a los Chapitos, renombrados por su astucia y férreo dominio del territorio, avanzaba en una huida desesperada, luchando por escapar de un despliegue implacable de fuerzas estatales. Los rostros tensos de los hombres dentro de los vehículos reflejaban una mezcla de pánico y determinación, conscientes de que el imperio, construido sobre la violencia y el narcotráfico, estaba al borde del colapso. El aire parecía cargado con una tensión palpable, amplificada por el eco de las ametralladoras giratorias que iluminaban la penumbra con destellos intermitentes de fuego y acero. Un video filtrado capturó este momento crucial, ofreciendo un testimonio irrefutable de cómo la autoridad se cernía sobre ellos con la contundencia de un destino inevitable. En las calles de Navolato, donde los estragos del narcotráfico son casi cotidianos, este convoy representaba el último bastión de los Chapitos, enfrentándose a una batalla frenética por su supervivencia. La lucha no solo era física, sino un reflejo de la fractura de un imperio que comenzaba a desmoronarse. Dentro de los vehículos, los hombres, fuertemente armados con rifles de asalto y escopetas de alto calibre, sabían que cada segundo era vital. Navegaban a toda velocidad por las calles que alguna vez dominaron, un laberinto que conocían al detalle, pero que ahora se tornaba en una trampa mortal. El helicóptero, imponente depredador aéreo, descendía lentamente, buscando objetivos, mientras el estruendo de sus hélices se fusionaba con el ulular lejano de las sirenas. Este enfrentamiento, más que un simple operativo, era un emblema de la lucha entre el crimen organizado y el Estado, una lucha que no solo se libraba con balas, sino también en los corazones y mentes de una comunidad atrapada entre el miedo y la esperanza. El rugido ensordecedor del helicóptero armado resonaba como un trueno persistente sobre las calles de Navolato, un municipio que, aunque modesto en extensión, se había convertido en un punto estratégico dentro de las operaciones del narcotráfico en Sinaloa. Aquella tarde, el cielo parecía teñido de tensión. Las nubes bajas no lograban apaciguar el calor sofocante del norte de México, pero sí añadían un peso psicológico al ambiente, una sensación de que algo monumental estaba por ocurrir. En tierra, el convoy de vehículos blindados avanzaba como un enjambre en retirada, dejando a su paso una estela de polvo y rumores que parecían confirmar lo inevitable. Los Chapitos estaban siendo acorralados. Estos herederos del cártel de Sinaloa, quienes habían logrado perpetuar la hegemonía de su dinastía en un territorio históricamente disputado, ahora enfrentaban una embestida que desafiaba su legendaria invulnerabilidad. Los protagonistas del convoy, una mirada interna. Dentro de los vehículos, los ocupantes parecían ajenos al caos que generaban más allá de las ventanas blindadas. Algunos de ellos mantenían los ojos clavados en sus armas, ajustando detalles mecánicos con la precisión de quien sabe que cada segundo cuenta. Otros, en contraste, miraban frenéticamente sus teléfonos satelitales, tratando de establecer una comunicación que les permitiera reorganizarse. El jefe del convoy, identificado por su porte autoritario y una gorra que portaba el logo de una conocida marca de lujo, mantenía la calma externa, pero su mandíbula apretada delataba la presión del momento. Cada miembro de aquel grupo sabía que estaban siendo observados desde las alturas. Los helicópteros, con su tecnología avanzada, podían captar hasta el más mínimo movimiento. Sin embargo, la verdadera amenaza no era solo el helicóptero en sí, sino lo que representaba: un despliegue militar que, en esta ocasión, no parecía dispuesto a retroceder. El despliegue aéreo y terrestre, mientras tanto, desde el helicóptero Black Hawk que dominaba los cielos, los pilotos mantenían una vigilancia constante sobre el terreno. Sus cámaras de visión térmica, capaces de detectar el calor corporal,
y el movimiento a través de los espesos matorrales y las sombras urbanas ofrecían imágenes que eran transmitidas en tiempo real a un comando central. En dicho comando, a kilómetros de distancia, oficiales uniformados analizaban las imágenes con una precisión quirúrgica, decidiendo en cuestión de segundos qué unidades terrestres debían movilizarse para cortar posibles rutas de escape. El convoy, por su parte, intentaba usar su conocimiento del terreno como ventaja. Los conductores giraban bruscamente en callejones y caminos de terracería, confiando en que la familiaridad con Navolato les permitiría despistar a sus perseguidores. Enfrentamiento final, la primera explosión rompió el frágil silencio que precedía al combate. El cártel, con su característico desprecio por la autoridad, lanzó una andanada de disparos que obligó a las tropas a tomar cobertura. Los campos de maíz y los arbustos sirvieron como escudos improvisados para ambas partes, mientras la adrenalina comenzaba a dictar el ritmo de la batalla. Las balas zumbaban por el aire como avispas furiosas, arrancando hojas y levantando nubes de polvo. Uno de los sicarios, conocido como El Tío, abrió fuego con una ametralladora M60 montada en la parte trasera de un camión blindado. Su objetivo era mantener a raya a los soldados lo suficiente para permitir que el resto del grupo encontrara un camino de escape. Sin embargo, las tropas del gobierno estaban preparadas. Usando granadas de humo para reducir la visibilidad de los atacantes, comenzaron a avanzar en un movimiento de pinza que buscaba cerrar cualquier posibilidad de huida. Desde el helicóptero, las comunicaciones comenzaron a volverse más urgentes. «Los tenemos cercados, que no se escapen», ordenó un comandante, mientras los pilotos ajustaban su posición para apoyar a las tropas en tierra. En un movimiento desesperado, el Ceja ordenó a su grupo dispersarse, cada quien por su lado. «Si caemos todos juntos, se acaba», gritó, mientras él mismo corría hacia un área más densa del matorral, seguido de cerca por dos de sus hombres más leales. Un desenlace inesperado, la persecución terrestre continuó, ahora dividida en pequeños enfrentamientos aislados. Uno de los sicarios logró llegar a un escondite improvisado en una cabaña abandonada, donde trató de comunicarse con sus superiores. Sin embargo, las líneas de comunicación del cártel habían sido intervenidas desde el inicio del operativo. Cada palabra, cada coordenada transmitida, llegaba directamente a los oídos del comando militar. Mientras tanto, en otro sector, el Ceja y sus acompañantes encontraron refugio en un canal de riego parcialmente seco. Su plan era esperar a que la noche cayera para intentar escabullirse entre los campos. Pero la tecnología militar no tenía intenciones de darles esa ventaja. Los drones de reconocimiento, equipados con visión nocturna, ya comenzaban a desplegarse, iluminando las sombras con un resplandor espectral. Cuando finalmente el último miembro del convoy fue reducido, el silencio que quedó atrás era ensordecedor. El eco de los disparos se disipaba lentamente, dejando solo el susurro del viento entre los campos de maíz y el sonido lejano del helicóptero que regresaba a la base. El operativo había terminado, pero el impacto de aquella tarde resonaría durante mucho tiempo, no solo en Navolato, sino en todo México. Navolato, después de la tormenta, las calles del pueblo, desiertas durante el operativo, comenzaron a llenarse nuevamente. Los habitantes salían de sus casas, inspeccionando los daños y recogiendo los restos de balas y explosivos como si fueran souvenirs de una guerra que no era la suya. Algunos grababan videos y compartían historias, mientras otros simplemente se quedaban en silencio, contemplando las huellas de un conflicto que parecía no tener fin. El impacto en la comunidad. En Navolato, la calma que sucedió al operativo no trajo consuelo, sino una inquietud latente. Para los habitantes, cada enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los cárteles era un recordatorio de su posición en medio de una guerra que no habían elegido. Las paredes de algunas casas, marcadas por los impactos de bala, y los vehículos abandonados en los caminos, eran ahora parte del paisaje cotidiano. El pequeño mercado central, que antes del operativo había sido un lugar bullicioso, permanecía en silencio.
Los vendedores, todavía temerosos de un posible regreso de la violencia, mantenían sus puestos cerrados, mientras algunos habitantes murmuraban entre sí sobre lo ocurrido. No fue la primera vez y seguro no será la última, comentó un anciano sentado en un banco improvisado frente a su casa. Los niños, que siempre encuentran formas de procesar lo incomprensible, jugaban en la plaza central, imitando lo que habían visto o escuchado. Uno fingía ser un soldado con una rama como rifle, mientras otro representaba al malo, gritando órdenes ficticias. Para ellos, el conflicto era un espectáculo extraño, casi irreal, aunque sus padres lo vivieran con angustia y miedo. El discurso oficial esa misma noche, en una conferencia de prensa transmitida desde la capital, el secretario de Seguridad presentó el operativo como un éxito rotundo. Las autoridades detallaron la captura de varios miembros del cártel, incluyendo a algunos cabecillas menores, y la incautación de armas, vehículos y dinero en efectivo. En pantalla, una mesa exhibía un arsenal de rifles de alto poder, lanzacohetes y chalecos antibalas adornados con emblemas del grupo criminal. La narrativa del día siguiente. Cuando el sol asomó entre las colinas de Navolato, los eventos de la noche anterior comenzaron a tomar forma en el imaginario colectivo. Los noticieros locales se llenaron de imágenes de vehículos calcinados, casquillos dispersos en los caminos y los testimonios de quienes habían presenciado la operación desde la seguridad de sus hogares. Fue como una película de acción, declaró un comerciante cuya tienda había permanecido cerrada todo el día. Uno no sabe si alegrarse porque atraparon a los malos o preocuparse porque esto nunca acaba. Los medios nacionales, ansiosos por cubrir un golpe contundente contra el crimen organizado, comenzaron a desmenuzar cada detalle filtrado por las autoridades. Los titulares destacaban las capturas, la cantidad de armamento asegurado y los nombres de los sicarios abatidos, pero el trasfondo era más complejo. Las imágenes de la zona, ahora un campo devastado, y los relatos de los habitantes revelaban la crudeza de un enfrentamiento que había dejado cicatrices tanto físicas como emocionales en la comunidad. El gobierno, por su parte, no perdió tiempo en atribuirse la victoria. En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública habló con firmeza. Este operativo es un mensaje claro. No habrá refugio para quienes desafíen la ley. Estamos comprometidos a devolver la paz a las comunidades afectadas por la violencia. Sin embargo, el tono optimista del discurso no lograba ocultar las críticas que ya comenzaban a emerger. El precio de la victoria. En Navolato muchas familias despertaron con la preocupación habitual de los días posteriores a un operativo. Aunque la presencia militar traía consigo una sensación efímera de seguridad, también generaba temores entre los habitantes. Cuando ellos se van, los otros regresan, murmuró una mujer en el mercado local, refiriéndose al cártel. Y cuando lo hacen, vienen con más fuerza. Este sentimiento, compartido por muchos, hablaba de una realidad compleja. La violencia no terminaba con una captura o un decomiso. Era una red profunda que seguía ramificándose a pesar de los esfuerzos. Además, los daños materiales y psicológicos eran difíciles de ignorar. Las balas perdidas habían destrozado ventanas, y los campos de cultivo que servían como sustento para varias familias estaban ahora marcados por cráteres y residuos peligrosos. En la escuela primaria local, los maestros trataban de explicar a los niños lo ocurrido, mientras algunos padres ya contemplaban mudarse a lugares más tranquilos, lejos del peligro constante. El cártel responde en las altas esferas del cártel. La noticia de la captura de El Ceja y su grupo generó una mezcla de indignación y sed de venganza. Para ellos, no se trataba solo de una pérdida estratégica, sino también de un golpe al prestigio que mantenía su hegemonía en la región. La reacción no se hizo esperar. Mensajes de intimidación comenzaron a circular en redes sociales, prometiendo represalias no solo contra las autoridades, sino también contra cualquier habitante que colaborara con ellas. Los líderes restantes comenzaron a reorganizarse, reasignando territorios
y estableciendo nuevas estrategias para evitar futuros operativos similares. Los sicarios que lograron escapar del enfrentamiento fueron integrados a otros grupos, mientras que la jerarquía del cártel se mantuvo firme en enviar un mensaje claro: su dominio no sería fácilmente socavado. Las tensiones políticas. A nivel político, el operativo también desató una serie de consecuencias. Los detractores del gobierno aprovecharon la oportunidad para criticar el enfoque militarizado de la estrategia de seguridad, señalando que, aunque exitoso en términos tácticos, seguía dejando de lado las raíces del problema: la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción que permitía la proliferación del crimen organizado. Organizaciones civiles comenzaron a exigir mayor transparencia en el manejo de los operativos, así como políticas de apoyo a las comunidades afectadas por la violencia. No podemos seguir celebrando operativos como si fueran la solución final, declaró un activista en un foro público. Cada captura es importante, pero la verdadera victoria será cuando estas comunidades ya no tengan que vivir con miedo. El legado del enfrentamiento. En Nabolato, las historias del enfrentamiento comenzaron a mezclarse con rumores y leyendas. Algunos hablaban de un sicario que logró escapar, ocultándose en las montañas cercanas, mientras otros aseguraban haber visto drones sobrevolando la zona días después del operativo, buscando a los pocos que habían huido. Para los habitantes, el enfrentamiento se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de su cotidianidad, una vida marcada por la incertidumbre y la violencia intermitente. A pesar de todo, la gente intentaba seguir adelante. Los agricultores regresaron a sus campos, los niños a sus escuelas y los comerciantes a sus puestos. Sin embargo, el peso de lo ocurrido seguía presente. Cada paso en el campo, cada mirada al cielo, recordaba la fragilidad de la calma en una región atrapada entre el fuego cruzado de dos fuerzas que parecían irreconciliables. El día que Nabolato ardió, una historia de sangre y poder. Imaginen esto: una tranquila tarde en el corazón de Nabolato que se transforma en un campo de batalla. Helicópteros surcando el cielo, ráfagas que iluminan la noche, y el eco de explosiones que marcan el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y uno de los cárteles más peligrosos de México. El resultado: un golpe contundente para el crimen organizado, pero ¿a qué costo? Hoy vamos a profundizar en lo que realmente pasó esa fatídica noche. Más allá de los titulares y de los discursos oficiales, nos adentraremos en las consecuencias que dejó este enfrentamiento para las autoridades, para el cártel y, sobre todo, para la gente común que vive atrapada en esta guerra que parece no tener fin. ¿Victoria o espejismo? Aunque las autoridades celebraron el operativo como un éxito, la pregunta que queda flotando es: ¿realmente cambió algo? Sí, el Ceja y su grupo fueron capturados y se incautaron armas, drogas y vehículos. Pero la historia nos enseña que la estructura criminal rara vez se tambalea con la caída de un líder. Otros ya están listos para ocupar su lugar y la espiral de violencia se intensifica. Además, para los habitantes de Nabolato, este éxito dejó heridas visibles y profundas, casas perforadas por balas, familias desplazadas y el miedo de que la venganza del cártel sea inminente. El poder del cártel, inquebrantable. Aquí es donde la narrativa se vuelve más oscura. Este enfrentamiento no es una excepción. Es solo un capítulo más en una guerra prolongada. Los cárteles no solo son organizaciones criminales, son sistemas paralelos que ofrecen trabajo, protección y justicia en lugares donde el Estado está ausente. Para muchos, no es cuestión de apoyar o no a los cárteles. Es una cuestión de supervivencia. Por eso, cada operativo como este, aunque necesario, apenas raspa la superficie. Mientras no se ataque la raíz del problema, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, estas organizaciones seguirán renaciendo una y otra vez. ¿Qué podemos aprender de Nabolato? El caso de Nabolato nos deja lecciones importantes. Primero, la lucha contra el crimen organizado no puede depender exclusivamente de balas y operativos militares. Necesitamos políticas integrales que transformen las condiciones sociales de las comunidades más afectadas. Segundo, la verdadera victoria no llegará hasta que las familias de lugares como Nabolato
puedan vivir sin miedo a los operativos, las represalias o la violencia. Pero, sobre todo, Nabolato nos recuerda que detrás de cada titular, detrás de cada cifra, hay historias humanas. Personas que buscan una vida mejor, pero que se ven atrapadas en un sistema que parece no darles opciones. Y aquí es donde te pregunto a ti, ¿qué piensas? ¿Es este el camino correcto para combatir al crimen organizado o estamos atrapados en un círculo vicioso? Si te interesa seguir explorando las raíces de este problema y las posibles soluciones, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Recuerda, detrás de cada historia como esta hay mucho más que descubrir. Nos vemos en la próxima.